Seguimos en Z al Día, llega el momento de Agora. Hoy una tertulia especial en la que esperemos que se vean reflejados muchos valencianos, porque precisamente son muchos valencianos los afectados. En su día compraron una vivienda, adelantaron entonces su dinero y esas viviendas no llegaron a construirse después de paralizarse esa promoción. Esta noche hemos montado un programa especial con la plataforma de afectados Avales. Hablamos de una plataforma creada en la ciudad de Valencia para ámbito nacional que está resolviendo los quebraderos de cabeza de muchos valencianos. Así que si es su caso, no se pierdan hoy el programa. Les presento, contamos esta noche con la presencia de dos de los abogados que forman esa plataforma. Hablamos de Amparo Barrachina Coscollá. ¿Qué tal, Amparo? Buenas noches. ¿Qué tal? Silvia, buenas noches. Y bienvenida. Gracias. Son tres los que forman esta plataforma, ¿no? Sí, sí. Bueno, tenemos luego más colaboradores, pero en principio somos tres abogados los que lo creamos a partir de diciembre de 2015, cuando salió la primera sentencia del Supremo. Bueno, pues mucho que aportar esta noche, Amparo, bienvenida. Está con nosotros también otro de los abogados de plataforma Afectados Avales. Hablamos de el letrado Justo Pascual Monar. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y bienvenido también, Justo. Muchas gracias. Ya resolviendo muchos de estos casos de afectados valencianos. Sí, así es. Mucha gente que desconocía que podía haber una solución a esos dineros que entregaron hace tiempo y que los daban por perdidos, y la verdad es que sí, estamos teniendo resultados bastante positivos. Bueno, pues bienvenido también, Muchas Justo, gracias. mucho que preguntar, mucho que aportar, y hemos decidido también tener esta noche un testimonio especial. Es uno de estos afectados de los cientos, miles, luego pulsaremos cuántos pudieron haber, de avales entregados a cuenta. Luis Andrés, buenas noches. Hola, buenas noches. Y gracias por estar con nosotros. Es un placer. Es usted escritor, además. No, me dedico al mundo de los Aficionado, libros, pero profesional a este libreros, tema. Sí, profesional, sí. Esta noche viene como afectado. Esta noche vengo como el eslabón débil de la cadena. Ajá. Se pasó muy mal y ahora se vuelve a ver la luz, sería el primer titular. Sí, sí, es una esperanza para todos aquellos que hemos sufrido, digamos, las injusticias del sistema. Bueno, pues mucho que aportar esta noche también, Luis. Bienvenido. Gracias. Comenzamos por ponernos en situación, les explicamos qué es exactamente esta plataforma llamada Afectados Avales. El Tribunal Suprem es posiciona ara amb els compradors que van avançar els seus diners per habitatges que no es van construir després de paralitzar-se la promoció. Amb tal motiu, a València naix la plataforma Afectados Avales. Se ha abierto una jurisprudencia desde hace apenas un año y en nuestro despacho especializado en mala praxis bancaria, un conjunto de abogados, hemos creado una plataforma para dar respuesta a este tipo de personas afectadas por este producto. Fins que el Tribunal Suprem ha posat ordre en este camp, cada jutge actuava segons el seu criteri. No hi havia una manera de procedir comuna. Aunque haya desaparecido el promotor, que han desaparecido muchísimos promotores, ¿no? Han quebrado, han concursado, en este caso han concursado, pues ahora el Supremo dice contra el banco que ha financiado la promoción, pues se puede repetir o iniciar la acción contra el banco que no prestó l'aval. Ara que el Suprem ha assegut jurisprudència, s'obri un nou escenari. De fet, ni els propis compradors afectats per la fallida de la promoció immobiliària a la qual van avançar els seus diners dels seus pisos eren conscients que podien presentar les seues reclamacions contra les entitats financeres. Muchísimos afectados en Valencia y en toda España, y extranjeros. Se supone que, bueno, se dice que hay muchos británicos, alemanes, que, bueno, que puede ser un fenómeno, una estafa superior a las preferentes. Des d'esta plataforma, Afectados Avales treballen ja diàriament en numeroses demandes sense cost algun per al client. L'objectiu, que els bancs retornen els diners que van pagar molts ciutadans per promocions immobiliàries fantasma. Ampliamos toda esta información. Plataforma Afectados Avales. Amparo nos decía al principio que lleva funcionando aproximadamente unos meses, casi un año. Casi un año, prácticamente un año. La experiencia totalmente positiva. ¿Cómo se crea? ¿Por qué deciden tres abogados realizar esta plataforma? Pues fíjate, nosotros nos conocíamos y teníamos en común que trabajábamos ya, colaborábamos en temas de productos tóxicos, de temas, bueno, contra la banca y todos los fenómenos que desde el año 2011 hemos vivido todos. Y había muchos temas que la verdad es que es muy injusto, porque la plataforma, más que plataforma avales, tenía que ser plataforma afectados sin avales, porque han sido en todos estos años muchas promotoras, constructoras, cooperativas que han entrado en concurso, y viviendas que no se han terminado, las que tienen las arelas, que se ha quedado la banca y el banco malo, han sido
muchísimas, son cientos de viviendas sin terminar. Y todas estas personas reclamaban contra el promotor, constructor o cooperativa que no tenía dinero. Y lo hemos vivido en primera persona. Claro, no existía aval y no podían ejecutar ni reclamar al banco. Y cuando salió en diciembre ya la segunda sentencia del Supremo, de 21 de diciembre de 2015, como ya había habido otra en septiembre, pero no del Pleno, pues decidimos un poco el llevar este tema más a fondo. Más a fondo. Es la experiencia que nos cuenta Amparo, justo la experiencia, como decíamos al principio, totalmente positiva, ¿no? Y luchar contra estas entidades financieras que desgraciadamente en los últimos tiempos han sido también titulares en muchas empresas por los llamados productos tóxicos, ¿no? Justo. Así es. Y a veces no es solamente luchar contra estas entidades financieras, sino luchar contra lo que es la ignorancia de los afectados que bueno, lo han pasado muy mal en estos años porque han reclamado quizás contra la promotora. Esa promotora quizás entró en concurso, no le han dado la razón, pero no ha habido dónde responder. Y bueno, no es el primer caso que la familia dice, bueno, ¿para qué vamos a entablar una acción si realmente hemos estado muchos años, nos han costado un dinero que nos hacía falta y encima hemos perdido la cantidad? Es importante que la gente sepa que ha cambiado la jurisprudencia. Y por eso nosotros hemos iniciado esta acción, como comentaba Amparo, entre compañeros, amigos y expertos un poco en la materia de mala praxis bancaria, pero es importante hacer una labor divulgativa para que la gente sepa que realmente sí se puede reclamar y la jurisprudencia que tenemos es de Supremo, no es jurisprudencia que llamamos menor de audiencias, que también son muchas. Entonces la gente hay una... que luego ya si queréis entablamos, pero hay una ignorancia o una falta de información que al esta respecto. es la labor que tenemos que hacer entre todos, ¿no? También desde los medios de comunicación para que ese consumidor pueda recuperar su dinero. Vamos a conocer la historia de Luis Andrés. Hola. Decide un día comprar dos pisos. Sí. ¿Qué año estamos hablando? En el año 2007 aproximadamente. ¿Boom inmobiliario total? Sí, justo en medio del boom. Nosotros decidimos comprar 2 pisos en una urbanización de Martín Safadesa, que estaba cerca de nuestra casa, porque nosotros vivimos en Eliana y compramos 2 pisos allí para que nuestro hijo pudiera irse a vivir cerca y el otro eventualmente podía ser para nosotros o para lo que nuestro hijo decidiera. La urbanización estaba consolidada. Vale. Una parte de la urbanización ya estaba hecha. ¿Construida ya? Y construida ya, sí. Faltaban los últimos detalles de urbanizaciones. Sin embargo, nosotros compramos sobre plano. Vale. A nosotros nos dijeron dónde iban nuestras viviendas y como veíamos que ello tenía importancia y estaba en fase avanzada, decidimos fiarnos. Por otra parte, en aquel momento Martín Safadesa era una de las grandes constructoras españolas. Grandes marcas, claro, sí. ¿Quién iba a pensar que iba a pasar esto? ¿Quién iba a pensar? Muy bien. ¿Y qué pasó, bueno, Luis? Sucedió lo peor, que entregamos unas cantidades a cuenta, que para nosotros era una cantidad importante, pero supongo que depende del nivel adquisitivo de la gente que se endeuda, sería mayor o menor en función de la cantidad que entregues. Iban dando plazos, me imagino. Íbamos dando como plazos, una letra, pagando letras anticipada. todos los meses, hasta que nos enteramos, como hecho consumado, que Martín Safadesa paraba la urbanización y presentaba suspensión de concurso de acreedores. El juez se hizo cargo, organizó un plan de pago del 100% de la deuda de Martín Safadesa, porque teóricamente, solo teóricamente en aquel momento, el activo era superior al pasivo. Vale. Y diseñaron un plan a pagar en 8 años. En 8 años. Nosotros lo aceptamos, tampoco teníamos, ya he dicho antes, que éramos el eslabón débil de la cadena y lo aceptamos. De no tener nada a poder recuperar esto en 8 años, aunque fueran pues uno 8 lo años, firma. pues efectivamente. Vale. Las cantidades a pagar anualmente, siempre en diciembre, iban aumentando en función de los años. El primer año era el 0,50%, el segundo el 2%, luego el 15%, etc. ¿Llegaron a cobrar algo? Sí, el primer año nos pagaron 200 y pico euros. Bueno, no está mal. Porque era el 0,25, no sé. Sí. Y después, al año siguiente, nosotros confiando en que el proceso iba a continuar, estaba avalado por un juez y por unos economistas que avalaban el sistema, el año siguiente ya no pagaron. Y ya a partir de ahí, y es lo peor de todo, la absoluta falta de información. Ningún juez
ninguna junta de acreedores, nadie nos informó de que aquello se había anulado. Iba a emplear malas palabras, pero mejor que no. Bueno, exacto. Porque simplemente dejaron de pagar. Martín Safadesa dijo que ni siquiera podía hacer frente a ese pago. Vale. Y ya damos, como bien ha dicho justo antes, casi dábamos por perdido. Por perdido la En este cantidad. punto no sé si Justo y Amparo quieren preguntar algo, aportar algo para que desde casa también puedan... Justo. Bueno, yo realmente lo que quería comentar es que el caso particular de Luis Sí. me viene a la memoria mucha gente que en su situación, pues lo que dice, bueno, como la promotora no ha podido cumplir, ya todo se acabó. Luego yo creo que en la fundamentación jurídica podríamos entrar por qué el banco promotor es responsable al final, y qué es lo que subyace detrás y qué es lo que ha pasado en este cambio normativo, porque puede ser un poco sorprendente a gente que no está en la materia, pero claro, tiene su sentido, vale, que luego si queréis explicamos. Venga, pues explicamos esa parte jurídica, Amparo, no sé si también querías preguntar algo. Que este tema, o sea, tal y como es el caso de Luis, es que ha habido concursos y muchos de ellos no cumplen. Si el concurso no se cumple, entra en liquidación. Vale. Y estas empresas concursadas que no cumplen con el plan de liquidación son las que sí que se puede reclamar. Vale. Claro, la gente han pasado 8 o 9 años y... Vale, pues seguimos con el testimonio, Luis. Nos relata que llega un momento que ya no cobran lo pactado, se Sí. queda ahí y entonces suenan las alarmas, me imagino, en un caso personal. en nuestro ¿Qué caso, se la hace? ¿Se falta- va a un abogado? No, porque es que no teníamos información suficiente sobre el papel teórico, como bien decíais, detrás de los pagos adelantados en las viviendas debería haber el respaldo de un banco. Y nosotros confiábamos en que eso de manera natural se iba a producir, pero nunca se produjo. así. Y ya dábamos prácticamente por perdido perdido. el dinero, hasta que gracias a la iniciativa de Amparo y Justo y otras personas nos enteramos de que había habido unas sentencias del Tribunal Supremo, vimos la oportunidad, acudimos a ellos y aparte de todo ellos son eficientes. Claro. Y- ¿Quién le iba a decir a usted, después de 8 o 9 años, como decía Amparo, que me imagino que esto uno lo tendría ya archivado en su cabeza, Luis, o queda ahí? Sí, claro, lo que sucede es que para nosotros la cantidad entregada es una cantidad que puedo decir que eran de 60.000 euros, no significa una cantidad que nos haga pasarlo mal. Vale. Es una cantidad importante, pero Sí. para nosotros... No han tenido que cambiar su vida no por hemos esto. tenido que cambiar su vida. Lo que cabría saber es que hay muchas personas que conforme va bajando esa cadena, las cantidades entregadas suponen vivir Claro. o irse a la calle. Claro. Y eso es lo que a uno le indigna, que las leyes estén hechas a favor de las grandes corporaciones, grandes constructoras, de los bancos, etcétera, que todos sean garantías para esos grupos y ninguno para la gente. Justo, Amparo, ¿por qué ahora sí y antes no? Lo explicaban nuestros compañeros en ese vídeo. Cada juez hasta el momento actuaba a su manera con casos que sí que estaban llegando, ¿no? No, Por centrarnos, a ver. por ir centrado y por hacerlo con un lenguaje un poco más llano, lo Sí. que tradicionalmente sucedía es, como ha comentado Luis, que el promotor entraba en concurso, en otra época pues se llamaba de otra manera, y bueno, si no había por dónde responder, pues esas cantidades a cuenta pues, se perdían. Existe una obligación del constructor promotor de prestar estos avales. Hay muchos constructores que no lo hacían. Vale. Pero la base de todo esto que ha cambiado hasta ahora es que el banco que da el préstamo promotor, y quizás mucha gente que nos esté escuchando dirá, ¿y esto cómo es posible?, tiene una responsabilidad de velar para que esas cantidades a cuenta realmente sí que estén avaladas. Vale. Entonces el banco se defenderá diciendo que eso era se defendía antes, diciendo que es responsabilidad del promotor, ¿Y el promotor? y el promotor no estaba. No estaba. No estaba porque había desaparecido. Ha desaparecido. Que en España en otra época era así, y bueno, búsquelo usted en otro país. Pero, y entonces la gente, bueno, pues No hay nada que hacer aquí, No hay claro. nada que hacer aquí. Que es la desesperación un poco. Exacto. Entonces llegaron audiencias de distintas provincias, y en particular la de Valencia, la sección 11, y el Supremo, que hace apenas un año Dice, no. interpretaron lo que realmente la ley ya dice, que es el banco promotor el que tiene que ser responsable. Luego ya iremos, si queréis, a lo de la cuenta especial o no cuenta especial, porque como tenemos Y cada tiempo... banco tenía obligatoriamente que responder de una urbanización, una construcción, por los créditos que había concedido a la constructora. Cuando vosotros, por ejemplo, entrabais a cantidad de cuenta en vuestro contrato privado, debería decir que había un aval
y cuando luego subrogabais en la hipoteca, ese préstamo promotor, ese banco... Siempre hay un banco detrás. Claro, entonces. siempre hay un banco detrás que le pide al promotor que le diga quiénes son los compradores. Y él tiene que saber que ese 20% del total tiene que estar avalado por ley. ¿Y eso no entra en contradicción con una cláusula que dice que en el caso de suspensión de pagos de una empresa, los primeros que cobran son los bancos? Bueno, es que allí... Bueno, pero eso ya es otro tema. Es otro tema. Nos llevaría a otro programa, ¿no? Ya, pero no deja de ser una casas que nos han contradicción. construido, al final, como créditos privilegiados, probablemente en los concursos, en el 90% de los casos, se lo ha quedado un banco. Pero el comprador que se ha quedado sin el dinero, con un crédito ordinario, sin cobrar, lo que ocurre es que se ha quedado sin el dinero y sin la casa. Y el banco, al no haber un aval, ni paga el banco porque no tienes un aval que ejecutar, ni paga la promotora que está en concurso. Entonces, lo que el Supremo, como ha dicho Justo, es que el banco responde solidariamente con el promotor de todas las cantidades ingresadas en su banco, en la cuenta destinada a la construcción. Aunque Entonces, no puede esté ser, firmado. Aunque no hayan hecho el aval, existe una ley del año 68 que protegía, bueno, justo es que es de la época de Franco, que hubo el caso Nueva Esperanza y se quedó muchísima gente sin viviendas y lo construyeron. Sí. Y lo construyeron, lo legislaron. Está claro. Entonces, era para proteger Esto al comprador también, de una claro. vivienda. Sí, sí, es evidente. Y ahora responde solidariamente aunque no haya aval que ejecutar. Y muchos clientes nos han llamado a la plataforma y dicen, es que no es mi caso, porque yo no tengo aval. Y dices, es que no, precisamente es ese caso que usted no tiene aval el que podemos ganar. Claro, es precisamente volvemos al inicio que lo comentaba Justo, la ignorancia Sí. que hay entre el consumidor de todo lo que está ocurriendo en este tema. ¿Se esperaban realmente como abogados que el Tribunal Supremo se posicionara ahora con los compradores que adelantaron este dinero? Justo, Amparo. Bueno, Amparo me conoce y yo soy un poco romántico en la medida en que creo... En el mundo de la economía eso es un Y además mérito. creo que es práctico, porque sí, claro, porque yo creo que nadie más interesado que una propia empresa en mantener su imagen reputacional, entonces tú al cliente no lo puedes fustigar. Y la ley estaba ahí, o sea, es lo que ha comentado Amparo, esto tiene su origen de esos promotores. Sí, pero es un cambio muy importante. No, es importantísimo, pero yo... Porque, bueno, sí, no, Se discúlpame. esperaba entonces, ese romanticismo le llevaba... No, lo que quiero decir es que igual yo sea un poco optimista. Vale. Esto realmente a mí me ha alegrado mucho y me sorprende, y la verdad es que sí que Claro, sorprende. sí. Pero que realmente si lo lees es que está ahí. Vale. Pero- Pero hasta ahora no se había No, interpretado así, ¿no, No se había Amparo? interpretado así, pero confiemos que se mantenga. Yo pienso que sí, y realmente con 9 sentencias del Supremo... Crea no jurisprudencia esto. No, Es que crea ahora- con dos con y con dos, una de Sí, sala. pero es que han habido, incluso en septiembre y en octubre, han habido otras 4 más. O sea, el Fíjate. Supremo sigue la línea y realmente era muy injusto. O sea, cuando tú veías que alguien se quedaba, dices, bueno, ni el banco le ha dado el aval, ni la promotora le ha dado el aval, y realmente la víctima, como dices tú, el eslabón, se queda sin poder recuperar por una cosa que no depende de su comportamiento, depende del comportamiento de los que tienen que pagar. Claro. Pero a mí sí que me ha sorprendido. Ahora, después de ver todo lo que ha pasado con estos años que el Supremo y Europa con los consumidores pues están teniendo Una sensibilidad sensibilidad, especial, yo creo claro. que hacía falta Pues también, ¿no? la en el ejecución tema hipotecaria, jurídico. las cláusulas suelo, han tenido, sí, al consumidor hay que defenderlo. Sí. De todas maneras, perdón, Amparo, yo creo que tú eres un poco más pesimista porque... Bueno, pues son las dos posturas que yo creo que son posturas. buenas. No, lo Se que quiero- complementan en esta no, plataforma. Lo digo en plan de broma porque realmente Sí. que hay un cambio de tendencia de protección al consumidor, lo digo para hacerlo un poco más divertido, Sí. en los últimos años y antes no era así. Eso es verdad. Y acudiendo a tu optimismo, esa sentencia o esas sentencias del Supremo indican que los plazos se van a acortar y que la cosa burocrática o legislativa va a ir más rápido. Bueno, nosotros estamos en plazo y la gente puede, si me preguntas esto, Sí. se puede demandar y realmente, y si me preguntas la siguiente, que es cuánto tiempo Exacto. se tardaría. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Bueno, Es que no es Bueno, burocrática, realmente hay que ir a juzgado. Hay que ir a O sea, juzgado. Tú reclamas a un banco No, no, que por te ahí dé el no. dinero y no te lo da. No, no. Como no te da, tampoco te devuelve las cláusulas suelo. Lo malo es que hay que ir a la vía judicial. La vía judicial son entre 9 meses o 14 meses, depende del juzgado y de la sede Pero estamos en judicial. plazo todavía para que nos... Pero lo que tú comentabas justo, que era el tema de plazos, son 15 años desde la Vale, compra. exacto, exacto. Sí, Vale. sí, entonces, claro. Y normalmente, fijaros, un año, después de lo que habéis pasado, no es prácticamente nada. No, era solo por tener una idea. Sí, sí, no, sí, pero Porque es- como bien decías en tu presentación, Sí. yo soy un afectado, pero es que pienso en Mucha gente. las miles de que afectados. no se han enterado. Vamos a tener otro testimonio esta noche. Hoy especial plataforma
afectados avales. Queremos transmitir a esos afectados, miles, insistimos, que en su día compraron esa vivienda, que adelantaron bueno, pues ese dinero y que luego no se construyeron y jamás pudieron recuperarlo. Estamos en contacto con Teresa Boluda, es otra de las afectadas. Teresa, ¿qué tal? Buenas noches, buena nit. Hola, buenas noches. Soy una afectada de, bueno, pues de una constructora llamada Cormorán, de un señor que es su promotor, el señor Pepe, no me acuerdo en estos momentos su apellido, pero la cuestión es que adquirí un piso con este señor como promotor en el año 2004 y después de varias entregas de dinero que, bueno, que asciende a una cantidad bastante importante, pues y por una serie de circunstancias que él no cumplió, pues nos quedamos sin el piso y sin el dinero. De eso hace ya 12 años y después de diversos juicios nos encontramos que este señor era insolvente y que no teníamos ninguna posibilidad de recuperar nuestro dinero, ni nuestra vivienda, por supuesto. Bueno, parece que se ha hecho ahora en estos momentos un poquito la luz, hemos visto un poquito la luz porque hay una plataforma aquí en Valencia que se llama Banzac y que defiende los intereses de los afectados por el caso como en el que yo me encuentro, de afectados por avales en este caso. Y bueno, pues parece que reúno yo todos los requisitos que se necesitan para pedir el dinero y que lo podamos recuperar. En este caso figura en nuestro contrato de compraventa un apartado en el que sí que teníamos un aval y parece ser que el responsable es Bankia y es el que se va a hacer, al que se le va a demandar y al que se le va a pedir que se haga cargo de nuestro dinero, de que nos lo pueda devolver. Bueno, pues gracias, Teresa Boluda, otra de las afectadas. Yo creo que llegan mucho estos testimonios. Me quedo con esa frase, nos quedamos sin el piso y sin el dinero. Sin el dinero es un drama. Esto es un drama. Sí, sin compensación ninguna, es perder un dinero a cambio de nada y sí, la verdad es que es dramático. Es que además tienes sensación de injusticia, claro, de estar siendo maltratado por las instituciones, por la legislación que permite esas cosas, que no haya una regulación que controle mejor estos desajustes entre las grandes empresas y los afectados, que son siempre los eslabones más débiles de la cadena. Sí. Fíjate, la regulación existía. Sí. Existía realmente porque existía la obligación de que el banco prestar un aval. Sí, el aval es un título al portador y si no lo tienes no puedes ejecutar. Lo que pasa es que no se interpretaba correctamente. Pues eso. Tanto tu caso como el de Teresa ¿Son similares, Amparo? entraron en concurso. Sí, Os personasteis en el concurso, teníais reconocido un crédito, pero claro, no cumplieron y te olvidas porque es pelear contra alguien insolvente. Justo dos casos similares, ¿no? Preguntaba. Sí, la promotora es más pequeña en el caso de Teresa, vale. Pero realmente el caso es de libro, es lo mismo, estaban en concurso y bueno, la promotora en cuestión ya no respondía. O sea, básicamente es lo mismo y coincido contigo, en la ley estaba. Luis, cuénteme cómo es ese momento en el que alguien, no sé cómo, le dicen que esto ha cambiado, que ahora dice el Tribunal Supremo que podemos recuperar. Uno se lo cree o dice, ya no quiero saber nada de esto. ¿Cómo es este momento? Pues es una esperanza, realmente, gracias al conocer esa iniciativa. Pero al principio reconozco que fue un poco incrédulo, pregunto. A mí me pareció, cuando me enteré de lo que estaban haciendo, me pareció una iniciativa magnífica. Yo no conocía las leyes, como tú decías, Amparo, de que las leyes estaban pero no se cumplían. El resultado para los afectados es parecido. Pero cuando hablé con ellos, con ambos, y me dijeron esto es posible, pues dije, al final resulta que tendremos que creer que las personas con iniciativa, como ellos, son los que al final van sacando y solucionando errores del sistema. Me imagino que en estos últimos meses, tanto Justo como Amparo, habrán oído testimonios de muchos afectados que al final, bueno, pues tienen una relación con el cliente que también llega, ¿no? La parte personal. ¿Qué frases se han encontrado tan impactantes cuando uno le explica a ese cliente que ahora es fácil recuperar ese dinero, Amparo? Pues mucha gente ni siquiera se anima, o sea, están tan abatidos y a lo mejor han peleado, han pleiteado, han tenido un juicio, lo han perdido, que ya llegan un poco como decepcionados o incrédulos, lo que tú decías. Sí. Y luego, pues la mayoría, como ha dicho Teresa,
he visto la luz, esto no podía ser. Es que claro, 50, 70.000 euros. Y después de tanto con la tiempo. ilusión, que es una Claro, vivienda, claro. sí. Y después de tanto tiempo, porque la mayoría son, pues eso, 2007, 2006, 2008, que es cuando la burbuja que ha pasado lo de los grandes concursos. Fíjate, el vuestro es que También. la administración concursal son 1000 y pico páginas, o sea, son muchas empresas, era un conjunto. Justo, ¿cuáles son esas frases, esos testimonios? No, es que me estoy acordando, escuchar a Amparo un testimonio precisamente de ayer, ¿te acuerdas que estuvimos en el despacho repasando un poco? Y de unas familias, por no decirlo por si lo relacionan, de un pueblo norte de Valencia, que habían entregado ni más ni menos que 100.000 euros, lo habían pasado tan mal, que no se lo creían y les decíamos, pero vamos a ver, que 100.000 euros es mucho dinero y que hay una vía, no, déjelo estar porque realmente nosotros lo comprendemos, pero lo hemos pasado muy mal. Y no querían ni volver a hablar casi de como, este como tema. gracias y tal, y yo digo, mire, yo, con todos los respetos, sin ofender, lo que le haya dicho su abogado de que ya no hay nada que hacer, se va a meter en líos, no es del todo cierto, porque realmente antes de tomar una opinión de este tipo, Claro. déjese aconsejar por expertos en la materia que sean especialistas. Entonces conseguí decirles, mire, envíeme un correo electrónico y le enviamos jurisprudencia al Supremo y que su abogado de otras cosas que le diga una cosa que sea confianza, cierta. a lo mejor, claro. Sí, porque Bueno, ellos realmente es que sí que se habían dirigido a nosotros por Sí. email. Sí. Luego se ve que lo pensaron, se reunió la familia Y y dijeron, dijeron, "No". ya no más. Ya no Y más. entonces ahora ya dicen, bueno, pues lo pensaremos, pero que a mí que me no se pasó animan, eso. no se A mí me animan. pasó algo parecido. Sí. Yo también tenía un abogado al que le había contado, pero al final resulta que tienes que conocer La materia. las leyes, cómo se modifican, esas Que cosas. muchos de ellos todavía dicen, olvídalo, que no hay nada Claro, que hacer. y un poco también el ciudadano, ese consumidor que nos perdemos en estos términos jurídicos, que no entendemos leyes, Eso es. que no entendemos lo que es una jurisprudencia y qué significará esto. Es cierto que nos falta un poco luego también de cultura jurídica. Sí, pero bueno, es comprensible, ¿eh? Porque también esto asusta, también lo hace mucho Hollywood, las películas, todo esto. Pero realmente no van ustedes no vais a juzgados normalmente, lo que es el No, interrogatorio ya, de parte claro. no es normal. Porque precisamente el contrario es lo que menos le interesa. Y aparte, si fueras, dices la verdad y punto. Y la vía judicial es la que más te protege, porque realmente es muy tedioso dirigirse al banco que no te haga ni caso, dirigirse al promotor que está quebrado. Entonces, ir a un abogado especialista que te lo explique, que sepas que haya jurisprudencia y que te diga que en un año se acaba, y luego si se amolda un poco en precio y sabéis que son expertos en la materia, yo creo que Recuperaría el dinero que tiene Sí. que pagar la entidad financiera. claro, es que es la El responsabilidad. afectado no interviene, no Nada. declara, es dar la documentación y se paga al final a vencimiento. O sea que no debería dar ese miedo que da, pero yo entiendo que sí, que el juzgado no le gusta Claro, a bueno, nadie. pues para eso estamos, para explicar desde aquí a los afectados. Luis, dígame. Es que hay algo que no encaja bien en A todo ver, esto, y ¿qué es que debería haber alguien Sí. que informara a los afectados. Claro. O sea, lo que no puede ser es que en el plan que he comentado antes, en el que se especificaba que mi deuda iba a ser pagada en 8 años y que al año se paraliza y que yo me pase 6 años sin tener noticias de nadie, es que no tiene sentido. Hay algo que falla en el sistema. O sea, si hay un juez que ha dictaminado ese plan de viabilidad y de devolver el dinero y no se cumple, debería de hacer informar a las partes de que tienen la opción de ¿Es recuperarlo por cierto, otros falla medios. algo en el sistema, justo, Es que es Amparo? evidente. Pero Sí, es en que el es- tema concursal, pues es largo, Sí. se hace muy largos, luego las liquidaciones, si no estás personado, no lo comunican y muchas notificaciones se hacen en los boletines. Entonces, la gente, si el afectado, ¿Quién se lee un boletín el oficial del acreedor, Estado? claro, y de la provincia, o sea, el acreedor no suele enterarse. Y al final te enteras por la prensa o por vosotros Que sí que hacemos una labor más divulgativa Claro. en este aspecto. Y que a lo mejor dicen, entra en liquidación. Pues entonces es cuando sabes que no ha cumplido, entra en liquidación, pero han pasado 7 años y puedes Sí, verlo o no claro. verlo. Es que es igual que existe un defensor del pueblo, debería haber un defensor de la vivienda del pueblo. Aquel que informara Claro. en cada momento qué es lo que sucede cuando se dan casos como los que estamos comentando ahora, como los que ha comentado Amparo, el mío. Alguien debe de informar y activar el proceso para que las cantidades sean devueltas. Justo. Bueno, es que claro, como que también hay partes interesadas, pues tampoco les interesa pues, que se publicite demasiado. Pero y también es sorprendente Sí, que te uno, comprendo. claro, que uno mismo diga, bueno, esto no puede ser, y la gente ahora como está todo el tema dice, uy, ahora tenemos que pagar todo el mundo, tal. Pero jurídicamente es claro, otra cosa es que no se hubiera interpretado en su momento como debiera. O sea, entonces
la ciudadanía lo que tiene que saber, y a veces abogados también somos un poco culpables porque, bueno, en nuestro caso no, porque nosotros en lo que sea, en lo que no veamos que se puede ganar, no nos metemos. Vale. Otra cosa es que se gane, pero creemos que donde hay jurisprudencia que sí. Pero hay muchos abogados que fruto igual de decir, bueno, vamos a atacar al promotor, vamos a ver si tal, y yo digo, vamos a ver, si no tiene dónde responder, ¿qué sentido tiene? Entonces, si ahora se ha abierto una vía que es responsabilidad solidaria, esa responsabilidad solidaria lo dice muy claro, solidaria. ¿Y quién tiene dinero para responder? El banco. Hay que analizar muy bien también cada caso, ¿vale? que eso luego podemos entrar. Nosotros lo hacemos. Nosotros lo hacemos. Pero Porque bueno. hay que matizar cada caso concreto los requisitos que se tienen que cumplir para que la acción sea viable. Entonces tiene que haber, se compra sobre plano, ¿vale? Tiene que ser para vivienda, pero puede ser vivienda residencial o no, pero una segunda vivienda, pero... ¿Cooperativa, por ejemplo? Sí. También porque las cooperativas se suelen hacer para viviendas. O sea, en un local comercial o una empresa que compre casas para invertir para especulación, no, es para vivienda o en tu caso para vivienda de un hijo. Luego tienes que haber entregado cantidades a cuenta y justificar esos pagos. Porque simple recibís o un dinero en efectivo que no se ha ingresado en un banco, no, pero si se han hecho unos pagos con una letra domiciliada en un banco y en el banco había una cuenta vinculada para la construcción de la vivienda, que siempre en el 95% la hay. Vale, en el caso de Luis ha sido fácil reunir esa documentación, ¿no? Sí, sí, ha sido fácil, porque yo tenía toda la documentación. Hay una pregunta que se me ocurre. ¿Los bancos pueden, en un caso como este, de obligatoriedad legal de pagar, intentar quitas, rebajas, el banco puede intervención? ponerse que en principio se ponen, se han opuesto a prácticamente todo lo que... acciones que hemos hecho de la PV, bueno, todos los temas contra bancos se oponen, pero a veces también puede ser que quieran llegar a un arreglo en cualquier pleito, antes de sentencia se llega a un acuerdo y podrían intentar una quita, o sea, la negociación siempre está abierta. Ya, sí, por eso pregunto, porque supongo que habrá gente que le interesará saber si la cosa es muy drástica, si hay que devolver exactamente la misma cantidad entregada o el banco y los consumidores afectados tienen posibilidad de pacto. Pero claro, lo tienen, pero Luis, lo quiero que la gente tiene que estar informada. Entonces, que se deje asesorar en el momento por su abogado, que sería como su médico cuando tiene una enfermedad, y entonces usted tiene posibilidades de ganar, entonces en ese posible pacto ya se negociaría. Pero realmente, si se cumplen los parámetros que ha comentado mi compañera Amparo, existe jurisprudencia y la fuerza la tienes tú. Vale. Entonces eso es lo importante, ¿no? Es importante saber eso. Es muy eso. contundente. Las personas leen las sentencias y dicen, eso es muy farragoso. Realmente, si lees los dos párrafos importantes, es tan claro. Bueno, pues nos falta, como decimos, esa cultura jurídica. Ustedes los tienen muy claro porque están todos los días con... Y cada vez hay más cultura jurídica, porque Normal. con Google y con Internet ya todo el mundo, bueno, da igual que quieras ver una enfermedad, que quieras ver algo jurídico, esto también ha abierto... Sí, mucho nos daría también para reflexionar sobre mucho. Volvemos un poquito también al principio. ¿Cuántos afectados? ¿Tenemos idea de cuántos valencianos en este caso están en la misma situación que Luis Andrés y que ahora pueden recuperar ese dinero, esos avales que entregaron a cuenta? Amparo Barrachina en ese vídeo de presentación nos decía que podemos compararlo con el caso de las preferentes, Amparo. A ver, sí. En principio yo me refiero a las cuantías. A las cuantías. Es diferente porque un tema es lo que se ha vendido por la banca y ese tema es un cambio jurisprudencial porque los promotores no han pedido el aval que... Pero en cantidades sí, porque si hay 100.000 afectados, eran justo 100.000 afectados británicos o extranjeros. Sí, por ejemplo, este año, por ejemplo, en Valencia se han presentado unas 500 demandas de tema de avales ahora que estamos como empezando. Vale. Desde agosto, no en todo el año. Exacto. Entonces, si esas 400, 500, si hablamos de una media de 40.000 euros por afectado y vemos lo que se promovió en España en la época del boom, con que un 10%, en España somos así, o el 20% no hubiera presentado el aval, hablamos de cifras estratosféricas. Las participadas preferentes, hablamos de 25.000 millones de euros, mitad en institucional, mitad en consumidor. Pero... La noticia de los británicos que comentaba Amparo eran 100.000 afectados, 20.000 millones de euros solo en británicos. Solo en extranjeros. Que el gobierno no tenga que acudir al rescate. No, pero eso es un peligro, lo que tú estás diciendo, porque... Para que paguen esa deuda. Lo que es justo es justo. Y si usted se lo quitaron, mejor que se devuelva el dinero a usted para que luego invierta, que no que digan, no, miren, vamos a taparlo. Claro. ¿Sí? Los extranjeros, igual les han informado antes que nosotros, pregunto justo, Amparo. Yo creo que los extranjeros están peor que los españoles porque esa información no la tienen. No les llega. No, claro.
bueno, a eso estaremos nosotros. Bueno, porque hay un tampoco perfil es ahí alto vivienda. también de este Sí, colectivo, ¿no? Que estamos compraron llegando, también sí. mucho. Ujú. Estamos en Sí. Y contacto. porque para los extranjeros, para muchos de ellos, era una segunda vivienda y no tienen el mismo valor legal. Sí, pero lo que se protege es el consumo. Lo que la ley dice es que no sea como para invertir. Vale, ¿Entiendes? vale, El sí, tema de entiendo. tener dos residencias no es el Aunque fuera para puede ser pasar las consumidor. vacaciones. Sí, puede ser consumidor. De hecho, hay sentencias al respecto. Y yo, volviendo al tema de los extranjeros, bueno, pues ahí ya lo hablemos del tema de la falta de información. Sí. Extranjeros que en Costa Blanca, bueno, y en Alicante, la zona de Denia, han comprado muchísimo y vienen a veces o a vivir o 6 meses están en España y 6 meses en el extranjero. Y sí que hay contacto con algunos despachos de allí que ya se están moviendo en este tema y nosotros estamos contactando. Muy bien también. Porque se sienten engañados en otro país, o sea, están más impotentes todavía. Todavía más. Luis, ¿es su caso ya en marcha, me imagino? Sí. ¿Cuándo calculáis justo que pueda Pues como he resolverse? comentado antes, a ver, nosotros hacemos un año, porque mira, ¿Vale? nosotros... Esto lo preguntamos mucho. Ya, sí, bueno, Pero es normal. Eso preocupa. yo creo que suele ser por alrededor de un año. En Valencia es rápido, Vale. no son otras secciones. Y un año es poquísimo. Usted ten en cuenta que estamos hablando de 7, 8 años de una andadura Es verdad. sin esperanza. Es verdad. Entonces, Y tu frase de tenéis todas las de ganar me ha gustado mucho. Da confianza esto, ¿no? sí, ¿no? Sí, me ha dado confianza. sí. Pero basada en la jurisprudencia, nosotros osados no somos. Ya te digo que yendo a resultados, si no lo vemos claros, no nos metemos. Es que, claro, el procedimiento tiene unos plazos. Se presenta la demanda, 20 días el demandado contesta, luego hay una audiencia que se propone prueba y luego una vista que haya un juicio y a los 5 días hay que dictar sentencia. Pero ni se dicta sentencia en ese plazo, luego cuando se emplaza esos 20 días es un mes, luego la audiencia previa en vez de ser dentro de un mes son a los 4 meses. Entonces, si contamos estas 4 fases, pues puede ser en julio o puede ser en noviembre del año que viene. Bueno, pues esperemos que se resuelva Muy bien. pronto. ¿Comprará otra vivienda, Luis? No. No. Después de esto, No, ya esto no. marca, me imagino, Mi ¿no? hijo, mi hijo ya tiene otra vivienda. Otra vivienda, que no pasó nada. Después del fiasco Vale. de esta, sí. Ujú. ¿Ha entrado en contacto con otros afectados en su misma situación? No, en mi caso no ha sido no. el caso. No, comentas en donde yo vivo, en La Liana, y conoces otros casos. Yo les informo de la iniciativa de Justo y Amparo, pero ya a partir de ahí cada uno tiene que actuar en función de... El inmueble comentasteis que se había terminado y se ha vendido a otros. O sea, se llegó a acabar la... ¿Se llegó- perdón? O sea, se llegó a terminar la promoción vuestra. La urbanización, su No. piso se llegó a construir. En mi caso, sí. En mi caso se llegó a terminar. Ah, sí. Se lo Sí, quedó el banco y se vendió a otros. y se entregaron todas las viviendas unifamiliares, todas, sí, es correcto, es eso sí. Se asfaltaron las calles y se entregaron. Lo único que se quedó sin entregar fueron nuestras viviendas. ¿Solo las 2 suyas? No, Ah, no, vale, era de- un bloque. O sea, Ah, ya, como ya. yo, habrá otras muchas personas en la Está misma claro, circunstancia. está claro. Porque eran 2 bloques de viviendas, de dos plantas, no, de una planta, solo una planta, y por lo menos habrán 200 familias También o personas que están afectadas por la misma afectadas situación, como justo. mínimo. Pero a fecha de hoy se ha terminado. Está terminada, ¿no? Sí, sí, Ah, sí. vale. Yo quiero comentar que el caso es o que no se acaben o que no se entreguen en plazo. ¿Vale? Y antes Amparo decía una serie como comentaba Luis, que tenía justificado plenamente los ingresos, pero a veces hay muchos casos que no lo tienen. También hay forma de ir averiguándolo, de ir tirando del hilo. Y por eso te digo que tampoco se tira hacia atrás gente. Bueno, sé dónde tengo la documentación. Vale. Porque Es fácil hacerse con esto. no es fácil, pero pues se puede averiguar. puede averiguar. El dinero tiene su recorrido. Vale. Y eso es lo que no. Que han hecho ingresos Bueno, en pues el banco. este es un dato importante porque hay mucha gente que esto de los papeles pues Los no ha los lleva perdido. bien, los ha perdido, lo ha Parece, dado todo claro. ya por olvidado, dices no quiero saber nada de esto, No se lo fuera. voy a preguntar, yo mucho miedo. Claro, bueno, pues que sepan un dato importante también, que pese a no tener esa documentación es fácil, complicado, pero que se llega a ella para poder iniciar este caso, el trámite, ¿no?, jurídico. Se le requiere al banco para que esa información la facilite. Y si no la facilita, eso ya deviene un poco en su contra. Entonces, con una serie de datos que podamos ir sacando, cada caso es Luego lo que tú distinto. comentas que no hace falta ni que entre en concurso, Ya. con que que estén tenían que haberla entregado y no la han entregado en plazo, Sí. se puede reclamar, o sea, no es necesario. Seguiríamos horas y horas hablando de este tema, pero el tiempo no nos da para más. Yo les voy a pedir a nuestros invitados esta noche un mensaje final.
Buscamos primero la parte de Luis Andrés, ahora vuelve a ver la luz, puso la ilusión hace casi ya 10 años en comprar 2 pisos, uno para él, otro para su hijo. Nunca llegó a poder estrenar esa vivienda porque la promotora desapareció y esos avales nunca los pudo recuperar. Lo daba ya por perdido y ahora podría volver a tener ese dinero. Luis, ¿cuál sería su mensaje final? Sobre todo a esa persona que también está afectada, como usted. El mensaje es que hay que buscar entre todas las costuras de un sistema que a veces es injusto, que hay que investigar y que no hay que darse por vencidos. Y es verdad que muchas veces por dejadez no se investiga suficiente, pero yo les agradezco mucho a Amparo y a Justo que hayan tomado esa iniciativa de afectados por el incumplimiento de las viviendas, porque es magnífico y ha dado esperanzas a mucha gente, claro. Gracias, Luis Andrés, por haber estado con nosotros, por Gracias. haber contado su testimonio y esperamos que muy pronto se resuelva su caso. Buenas Gracias, noches. Silvia. Muchas gracias. Amparo Barrachina Coscollá, ¿cuál sería su mensaje, su reflexión final? Pues que eso, que no hay que rendirse, que nunca es tarde, no es un tema que sea tedioso y el Supremo ha sido muy contundente, o sea que no hay que tener miedo. Gracias, Amparo, buenas noches. Terminamos con Justo Pastor Pascual, abogado también de esta plataforma Afectados. Yo, por hacer un tema de eslogan, yo diría, no regale el dinero al banco. Bueno, pues... Es suyo. Claro. Y fórmese por expertos en la materia, ya menos sin compromiso. Bueno, pues nos quedamos también con ese importante lema. Gracias, Muy Justo, bien. buenas noches. Ahí han tenido el teléfono durante toda la tertulia, porque hoy ha sido nuestro objetivo trasladarles a esos afectados que ahora pueden recuperar ese dinero. Nos vamos, gracias por estar ahí. Mañana volvemos, lo hacemos con tema político. Estarán con nosotros 3 alcaldes y un periodista. Lo descubrimos mañana. Les espero, como siempre, a la misma hora. Buenas noches. Bona nit.